grabar y comparto donde quedamos ayer. Ok, entonces dígame si se está viendo. Sí se ve. Vamos a ponerlo más grande. No se quiere ampliar. Ya, ok. Bien, entonces ayer habíamos empezado los anélidos. Veíamos que eran animales segmentados, vimos las partes del cuerpo, como la segmentación es completa, los segmentos están individualizados uno de otro, separados por septos, llenos de líquido, tienen una musculatura longitudinal, musculatura circular, y también vemos la musculatura de los parapodios, cómo permite estos músculos pues mover las estructuras, las patitas. Están divididas en dos secciones, la parte dorsal, el notopodio, y la parte ventral, el neuropodio. Tenemos unos nefridios a lo largo de todos los segmentos que comenzaban en un segmento y terminaban en el siguiente segmento. Vemos que tienen una concentración de los órganos sensoriales, de las estructuras sensoriales alrededor de la faringe, el cerebro, y cómo inerva las distintas estructuras sensoriales, los cirros, los palpos, las antenas, los ojos, y en general la piel y las setas. Las setas también son sensoriales, ¿no? Entonces, vimos la manera como se alimentaban los distintos grupos de poliquetos. Luego pasamos a los oligoquetos, vimos que había una diferencia importante entre los poliquetos y los oligoquetos. Mientras los poliquetos son gonocoristas, son machos y sexos separados, los oligoquetos son hermafroditas, todos. Tienen un clitelo, una estructura donde se forma el capullo que va a retener los huevos, y las gónadas no están presentes en toda la estructura del organismo, sino solamente en muy pocas. Unas 4 segmentos son los que tienen la función reproductiva. Cuando el clitelo, el capullo formado por el clitelo, pasa por encima de los segmentos que están asociados a la reproducción, los huevos fecundados salen y se acumulan en el capullo, que luego va a ser expulsado y dejado en el sustrato, donde los huevos van a cubrir su desarrollo embrionario y van a salir los gusanitos. No hay, obviamente son animales terrestres o acuícolas, pero no tienen una fase planctónica. Los hirudinios son animales mucho más especializados. Algunos tienen branquias. En general, todos los poliquetos tienen branquias, los oligoquetos no tienen branquias, y algunos hirudinios tienen branquias, pero en general el intercambio gaseoso ocurre a través del epidermis. Tienen aparatos circulatorios, así como vimos que tenían el aparato purificador de la sangre, eliminador de los productos nitrogenados. Los hirudinios tienen unas capacidades muy grandes de aguantar hambre. Ellos comen pocas veces en su vida. Una vez que el animal come, puede ingerir sangre durante cierta cantidad de tiempo, hasta 10 veces su peso puede ingerir en sangre, y luego va a pasar meses hasta que se digiere. Ellos producen muy pocas enzimas, la digestión es básicamente bacteriana por las bacterias que están en simbiosis en el aparato digestivo de estos animales. Algunos son depredadores, la mayoría son parásitos, pero no permanentes, sino que se adhieren a un hospedero, chupan sangre y luego se despegan y tienen, pues, pasan meses hasta que vuelven a alimentarse. Vemos cómo el cuerpo, el celoma, en el caso de los hirudinios, está reducido a pocos cavidades. Aquí vemos el conducto celómico dorsal, la gónada está rodeada de celoma, igual que el cordón nervioso, pero el grueso del cuerpo está lleno
completamente tapizado de unas estructuras botroideales que parecen un parénquima, como el que veíamos en los platelmintos. Curioso, ¿no? Como luego de haber desarrollado las cavidades celómicas, en el caso que lo vimos en los casos de los poliquetos y los oligoquetos, en los irudiños se pierden, se reducen en extremo esas cavidades y queda pues el aparato digestivo de nuevo, que es la gran cavidad que vemos dentro del organismo. Tienen unas neuronas muy grandes junto con los crustáceos, los cefalópodos, y ellos tienen la característica de tener neuronas muy grandes que han permitido el uso o su uso para estudios de biofísica sobre el funcionamiento de los nervios. Ayer nos quedamos aquí. Este es el último grupo de gusanos anélidos que vamos a ver. Lo que están viendo en pantalla es un submarino hecho de titanio. Este submarino tiene una capacidad de poder bajar hasta las mayores profundidades submarinas. La mayor profundidad submarina es la fosa de las Marianas, al sur de Japón, que tiene 11.000 metros de profundidad. Vemos que tiene un retente pequeño, comparen la altura de la persona que está ahí parada con una camiseta amarilla con la altura del submarino. Delante tiene unos brazos, unos cajones donde colocan los frascos, lo vemos al medio, los frascos, las luces que tiene para poder iluminar en las grandes profundidades oceánicas y pues este submarino fue el que usaron para detectar dónde estaba hundido el Titanic. Luego de las imágenes que tomó, que aparecen en la película, fue que se hizo la película, ¿no? Porque obviamente las imágenes fueron tomadas por este submarino. Aquí, ¿qué ven? Juan, ¿qué estás viendo en esta imagen? Remache, abre el micrófono. Dígame, profe. Dime, ¿qué estás viendo en esta imagen? Fumarolas negras, ¿no? Ajá, una fumarola. Una fumarola es emisiones de agua muy caliente que salen del fondo del mar, y eso que negro que ven, que parece humo, no es humo, simplemente son sales, sales inorgánicas que precipitan, producto de que la temperatura del agua que sale es de unos 200 grados, mientras que el agua que la rodea, esta fumarola, es apenas de 6 a 8 grados. Entonces, al enfriarse violentamente, las partículas, las sustancias que están en solución, el agua no puede sostenerla y precipitan en forma de partículas, que lo vemos como si fuera humo. Delante vemos unos gusanos con unas estructuras rojas y el tubo, son gusanos tubícolas, lo que están viendo blanco es el tubo, y a la izquierda un caracol que tiene el pie cubierto de láminas de sulfuro de hierro. Dice, esto que estamos viendo desde Galápagos, a 2.000 metros de profundidad, el Alvin descubrió esta fumarola y luego se encontró que las fumarolas estaban dispersas por todo el mundo, no en todas partes, solamente donde las placas se unen, las placas tectónicas, o donde hay puntos calientes que el magma terrestre está muy cerca de la superficie y caliente el agua. Ya lo vamos a ver en detalle, ¿no? Entonces dice, las fumarolas negras escupen agua súper caliente, rica en minerales, los cuales proporcionan tanto energía como nutrimiento a la comunidad de las chimeneas hidrotermales. Los gusanos de tubo rojo gigantes pueden alcanzar casi 3 metros de largo y vivir hasta 250 años. Partes de estos gusanos están coloreados de rojo por una molécula parecida a la hemoglobina, que captura ácido sulfídrico. A la izquierda, el pie de este caracol de una comunidad hidrotermal está protegido con escamas recubiertas con sulfuro de hierro. Bueno, vamos a ver un poco más la fumarola y luego vamos a ver los gusanos. Pero una de las características de estas comunidades es que son quimiosintéticas. Aquí no llega la luz. ¿Hasta qué profundidad llega la luz en la columna de agua normalmente? Ámbar. Ámbar, abre el micrófono.
No, Ámbar no quiere abrir el micrófono. Damaris, creo que Damaris, no sé, Damaris, ¿tú tenías el problema con el micrófono? Bueno, no puedo interactuar con ustedes si no abren los micrófonos, evidentemente, ¿no? A ver, ¿alguien se anima a decirnos? 1000 metros. No, 1000 metros, ojalá. Dale menos, William. O Juan, dale menos. 200 metros, zona fótica. Ahí sí, 200 metros. Eso va a variar según la cantidad de sustancias en suspensión. Si está cerca de un río, pues va a haber mucha sustancia, mucha material en suspensión que no va a permitir que la luz pase más allá a lo mejor de 100 metros. Pero por lo general entre 200 y 300 metros es el límite de la zona fótica. La luz puede llegar más profundo, pero la intensidad debajo de los 200 metros es tan baja que la fotosíntesis no supera la respiración. Entonces se considera la zona fótica aquella en la que la intensidad luminosa alcanza el 1% de la luz incidente. O sea, y en esa franja la fotosíntesis produce más oxígeno del que se consume por respiración y por lo tanto se considera zona fótica. Por debajo de esa zona se considera zona afótica y es como si estuviera oscura. A esta zona, esta fumarola está a 2000 metros, obviamente ya 1800 metros por debajo de la zona fótica. Entonces, al no haber luz, las comunidades que están rodeando este sitio van a depender de dos fuentes de energía. Una, la comida que llega de la superficie. Los animales que están arriba en los primeros 200 metros, que son muchos, eventualmente se mueren y se van al fondo. Algunos, obviamente, en su caída, pues se van descomponiendo, las bacterias están presentes y los van descomponiendo, pero eventualmente llegan al fondo. Y ustedes esperarían pues, que la cantidad de comida que hay en el fondo marino pues no sea mucha. Por lo tanto, la comunidad debe estar más o menos dispersa, o sea, la densidad de organismos que vemos en el fondo marino suele ser baja, producto de que no hay mucha comida y ellos no la producen porque no hay fotosíntesis. Sin embargo, cerca de las fumarolas tenemos una fuente muy grande de sustancias que me van a permitir que la quimiosíntesis tenga lugar. Es decir, sustancias capaces de tener energía suficiente para lograr que el CO2 se una con el hidrógeno, con el oxígeno y el hidrógeno y formar carbohidratos, glucosa. Entonces, eso se llama quimiosíntesis y vamos a verlo. La quimiosíntesis se capta la energía contenida en compuestos inorgánicos y el oxígeno y se convierte en productos de alta energía, usando el CO2 como fuente de carbono. Solo se ha demostrado su presencia en organismos procariotas, en particular arqueas. Las bacterias son un tipo de procariotas, las arqueas son otro tipo. Ninguna tiene núcleo, tiene organelos, pero la composición de la membrana celular de las arqueas es suficientemente diferente como para haber sido colocadas en un grupo completamente aparte de las bacterias y del resto de los organismos. Todas las funciones vitales de las células consumen energía y las fuentes son moléculas que la captan y desprenden con facilidad, como el trifosfato de adenosina, el ATP. Esta molécula es producida en la mitocondria de los organismos eucariotas o en el citoplasma de los procariotas. Aquí vemos langostas galateídos y anélidos vermetiformes, bestemantíferos. Vemos estos cangrejitos. Estos cangrejitos pues son depredadores y ellos seguramente pues comerán gusanos, les morderán los gusanos. Estos gusanos se meten dentro de su tubo cuando son molestados y los cangrejos pues aprovecharán para comer de vez en cuando, ¿no? Pero vamos a ver unas densidades impresionantes. Miren esta cantidad de cangrejos. Aquí vemos tres tipos de organismos. Los percebes, que son crustáceos a la derecha, y a la izquierda, arriba a la izquierda, vemos los cangrejos en enorme densidad y vemos medusas, anémonas, aquí y por aquí. Entonces, estas comunidades viven asociadas a bacterias, las arqueas, que van a estar tanto en el agua como
son en simbiosis con algunos de estos organismos, en particular con las anémonas y con los gusanos vestimentíferos. El resto de la comunidad pues se alimenta de otros organismos que a su vez se alimentan de bacterias. Por ejemplo, hay plancton allí. El plancton sí puede captar los copépodos, los cladóceros, seguramente pueden captar las bacterias, las pueden filtrar, y a su vez entonces los cirripedios, que son filtradores, se alimentan de plancton. Entonces, esto es una comunidad basada en bacterias arqueas que son capaces de usar los productos inorgánicos para producir carbohidratos. Vemos la distribución de las fumarolas, los puntos rojos, en los sitios donde las placas se unen en las dorsales. La dorsal es un sitio donde la placa surge, o sea, la dorsal que tengo acá entre África y América del Sur es el punto donde las placas se separan. Ahí nace la placa, ahí el magma surge hacia la superficie y me permite, se solidifica y forma placa, y la placa se desplaza hacia África y hacia América, ¿no? En Ecuador vemos una hilera a lo largo de la placa, entre la placa que está cercana a Centroamérica y la placa del Pacífico. Y bueno, vemos que están dispersas por el resto del planeta, ¿no? ¿Cómo se forman estas chimeneas? Vemos que el magma terrestre está muy cerca de la superficie, el agua que se infiltra se calienta y sube por estas ramificaciones, estos tubos rojos que estamos viendo en pantalla, y sale a la superficie, pero como está tan caliente, 275 a 350 grados, disuelven en los tubos, la pared de los tubos se disuelve en esa agua tan caliente, pero cuando sale a la superficie se enfría violentamente por la temperatura externa que hay allí, y la solución no puede sostener tanto soluto y precipitan en forma de humo, que parece humo, pero realmente son partículas precipitadas. Esas partículas se van fijando a los bordes de la chimenea va creciendo. Puede llegar a tener unos 60 metros y algunas pues se caen, crecen tanto que las corrientes marinas pues las tumban, ¿no? Y aquí vemos la chimenea colapsada. Pero cada tubito pues va formando una chimenea, ¿no? Entonces, alrededor de esa chimenea, pues surge toda una comunidad que la vimos en las fotos, ¿no? ¿Cuál es la temperatura menor que puede alcanzar el agua en el fondo del mar? Menor porque por encima de ella flota y se va a la superficie. Carlos, ¿te acuerdas? Carlitos, ¿no te acuerdas cuál es la temperatura? El agua puede bajar, el agua a 0 grados flota, forma hielo y flota, así que no puede ser 0, tiene que ser mayor a 0. Ya va, un segundo. Ok, entonces, insisto, ¿cuál es la temperatura menor que puede tener el agua líquida? Porque por encima de ella flota. Profe, no rotaría entre Eran los 6 grados. 80. Ya va, ¿es Christopher el que está hablando o es Carlos Santana? No, el Lecton Vélez Leonardo. Ah, Lectón, dime, ¿tienes idea de cuál es la... No rotaría entre los menos 80 y menos 100. No, es una temperatura positiva. No serían 6 grados. Bueno, cerca, pero menos de 6. 5 o 4. 4. Para que no se haga hielo. 4 grados centígrados, el agua está líquida y alcanza su máxima densidad. Por debajo de 4 flota, por encima de 4 flota.
Entonces, el fondo marino, esa es la temperatura que alcanza y eso pues ha permitido que aún en invierno los lagos, por ejemplo, que suelen solidificarse en la parte superior, permanece líquido en el fondo y los animales pues siguen vivos. Bien, vamos a seguir. Bueno, aquí vemos cómo el agua de mar se infiltra y el magma caliente pues calienta el agua y el agua pues sube hacia la superficie. Entonces, las células de organismos procariotas y eucariotas necesitan energía para los procesos biológicos. En la biosfera, la mayor parte de la energía procede de la fijación de la energía luminosa del sol durante la fotosíntesis, con lo que se producen carbohidratos y otros productos orgánicos y oxígeno en base al agua y al CO2. Sin embargo, en algunos sitios específicos, los organismos procariotas son capaces de producir materia orgánica, más no oxígeno, extrayendo energía de compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno u orgánicos como el metano, usando CO2 y oxígeno mediante quimiosíntesis. Fíjense que el oxígeno solamente es producido por la fotosíntesis. La quimiosíntesis no logra obtener oxígeno, así que de alguna manera las comunidades del fondo quimiosintéticas también dependen de la luz solar de las comunidades que están arriba, que son las únicas que pueden producir oxígeno. Entonces, la quimiosíntesis, pueden leer de quimiosíntesis en Wikipedia o pueden leerlo en Internet. Básicamente vemos que abajo, vean la ecuación, CO2 más oxígeno más 4 sulfuro de hidrógeno me da un carbohidrato más azufre más agua, ¿no? Claro, si fuera a formar glucosa, necesitaría 6 carbonos, 6 oxígenos, 24 sulfuro de hidrógeno, me daría una molécula de glucosa, 24 azufre y 18 moléculas de agua. Eso sería un ejemplo de ecuación quimiosintética. La quimiosíntesis depende de la existencia de potenciales químicos importantes, los que acompañan a mezclas no estables de sustancias, las cuales aparecen solo localmente, como las fumarolas, por ejemplo, allí donde los procesos geológicos las han generado. Así, cadenas alimenticias completas basan su existencia en la producción quimiosintética en torno a las emanaciones hidrotermales que se encuentran en las dorsales oceánicas, así como en sedimentos profundos. Muchas bacterias en el fondo de los océanos usan quimiosíntesis como forma de producir energía sin el requerimiento de luz solar. Muchas de estas bacterias son la fuente básica de alimentación para el resto de los organismos del suelo oceánico, siendo el comportamiento simbiótico muy común, particularmente entre gusanos tubícolas, bivalvos y celenterados. También hay organismos que consumen bacterias directamente del sustrato, como los anfípodos o copépodos, y a su vez son consumidos por peces o cangrejos. Destaco el hecho de que los organismos quimiosintéticos dependen del oxígeno que solamente es producido en la fotosíntesis de la superficie del mar. Lo cual no los hace enteramente independientes de la luz solar como fuente fundamental de energía en el planeta. Bueno, vamos a ver ahora los gusanos. Vemos acá estos gusanos que pueden tener 3 metros, como decían. Vemos también los galateídos, las langostas, y a la derecha vemos una almeja. ¿Lo ven? A la derecha, aquí. Ok. Ven que si bien la densidad de fauna puede ser bastante grande,
la diversidad es muy baja. Aquí solamente estamos viendo bestemantíferos, una almeja y los galateídos. En otras veíamos que había percebes y había anémonas, pero no veíamos gran diversidad de fauna, ¿no? Aquí de nuevo vemos una foto mucho mejor de los gusanos tubícolas. El nombre Riftia pachyptila. En la dorsal de las Galápagos vemos el tubo, está formado por un producto proteináceo, los tentáculos, en donde están las bacterias en simbiosis, y no solamente allí, están también en otros sitios del gusano, ¿no? Pero en los tentáculos, esta molécula parecida a la hemoglobina capta el sulfuro de hidrógeno y se lo transfiere a la bacteria, y es la bacteria la que va a producir el carbohidrato. También, bueno, vemos las anémonas que están, y los percebes que están aquí en la base, ¿no? Pero de nuevo, no vemos que haya una gran diversidad faunística, más bien una alta densidad. Veamos el gusano. Externamente es lo que vemos, un tubo, que se llama el vestimento, por eso se llaman vestimantífero, los tentáculos y un opistosoma. Opisto significa atrás, o sea, el cuerpo posterior donde el animal se fija. Él tiene aquí al medio tenemos el gusano, lo que está dentro del tubo. Vemos los tentáculos, vemos la porción anterior, los cilios, tiene cilios como en los nemátodos, y tiene setas, cinturones de setas. Eso le permite al gusano pues afianzarse al tubo, igual que los poliquetos tubícolas, ¿no? Luego, en corte transversal, vemos hay una epidermis, que ya vemos que tiene cilios, hay un vaso dorsal y un vaso ventral, igual que habíamos visto en los nemátodos, perdón, en los poliquetos y en los oligoquetos. Vemos, hay no hay boca ni ano, sino un trofosoma, que es una estructura donde va a haber el conjunto bacteriano que va a permitir la alimentación del animal, y hay un seno sanguíneo que rodea el trofosoma y que permite pues la captación de los productos orgánicos, aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos, y lo transfiere pues a todo el animal, ¿no? Y el resto pues el celoma, como lo veíamos en los poliquetos, lleno de líquido que permite que los músculos actúen, ¿no? Aquí vemos que hay un músculo longitudinal que permite que el animal pues se contraiga dentro del tubo. Aquí lo vemos entonces ahora en sección longitudinal. Vemos el tentáculo, un cerebro que rodea a lo que sería una faringe, pero aquí no hay faringe, ¿no? Está la epidermis, el celoma y el trofosoma, que lo llaman trofosoma porque no lo llaman intestino ni estómago, simplemente como no hay boca. La sangre es la que se encarga de llevar entonces el sulfuro de hidrógeno hacia las bacterias y luego de dispersar los productos alimenticios al resto del cuerpo. Vemos las setas que permiten que el animal se afiance al tubo, ¿no? Bien, entonces esto es lo que se refiere a los pogonóforos. ¿Hay alguna pregunta? Curioso que no les llame la atención unos bichos tan raros, ¿no? Yo no los llegué a ver, solamente los he visto en fotos, igual que ustedes. ¿No hay preguntas? Nada les llama la atención entonces. Bueno, entonces vamos ni tampoco sobre los grupos que vimos, los los nemátodos, poliquetos, oligoquetos. Bueno, vamos a tener entonces un deber que les voy a subir al aula virtual, y se los paso también a su WhatsApp. Vamos a comparar los grupos que hemos estudiado para obtener las tres calificaciones. Ya tenemos una con para los protozoarios. Yo me he demorado mandándoles los deberes. Entonces, hoy o mañana en la mañana les paso el deber número 2, y a la última semana de este mes la vamos a tener el deber número 3. Y luego pues vamos a
segunda semana de julio, el examen parcial. Bueno, voy a compartir ahora el siguiente tema, que son... No, esto no. Déjeme apagarlo porque me está fastidiando. ¿Se ve, Carlos? Santana, dime si se ve. Profe, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Vamos a iniciar el estudio de los moluscos. Los moluscos es un grupo, vamos a ver, que tiene reminiscencia con los animales segmentados. No tiene segmentos cerrados, pero sino son reminiscencias de lo que fue, lo que tuvo los poliquetos primitivos que le han debido dar origen a estos animales celomados. Los moluscos constituyen un grupo muy importante para la alimentación humana desde tiempos inmemoriales, ¿no? ¿Han ido a Liwiki alguna vez ustedes? Santa Marianita, Liwiki. No, profe, pero me encantaría ir. Sí he escuchado algunas referencias. Eso está ahí muy cerca, a pocos kilómetros de aquí de Manta, ¿no? No, la cuestión es que la primera vez que fui, me encontré con un grupo, uno de los pescadores que vive en Liwiki, estudia en Luleán, estudia turismo, y él me dice que allí los indígenas, durante miles de años, y antes, obviamente, antes que llegaran los europeos al continente, construían unas estructuras que llamaban corralitos. Son piedras que colocaban en la playa, frente a la playa, en forma de círculos concéntricos. O sea, un semicírculo, otro semicírculo, a medida que se van profundizando en el mar, de tal manera que cuando baja la marea, quedan piscinas formadas por estos semicírculos de piedras. En esas piscinas, pues, se acumulan los animales, un poco lo que vamos a hacer nosotros el sábado 19 cuando vayamos a Barbaquillo, solo que vamos a trabajar con los huecos que quedan en las piedras de la playa. Pero si hubiéramos puesto piedras en forma de semicírculo, cuando baja la marea, el agua queda retenida en esos semicírculos y allí pues van a quedar retenidos también langostas, cangrejos, camarones, peces y una diversidad de moluscos, entre ellas pulpos. Calamares no sé, pero pulpos sí he visto que la gente va con unas varas y mete levanta las piedras y saca los pulpos con esas varas, ¿no? Entonces, la alimentación a base de moluscos ha sido una importante para el humano, sobre todo el humano que ocupó las costas desde que el hombre es hombre, ¿eh? Una de las evidencias que se tiene de la alimentación de los moluscos por parte de los humanos primitivos son los concheros. Como los moluscos, muchos de ellos tienen una estructura que recubre su cuerpo, una estructura calcárea, ya sea los poliplacóforos, gasterópodos como los caracoles, bivalvos como las almejas. Esas estructuras pues han quedado, son piedras, ¿no? Y han quedado a lo largo de los miles de años y se acumulaban, ¿no? Entonces, las personas que ocupaban las playas dejaron esas evidencias de las conchas acumuladas y podíamos entonces entender de qué se estaban alimentando. Es curioso que en ciertas zonas al norte de Sudamérica, en particular en las islas que están frente a Venezuela, en el oriente de Venezuela, donde abundaban las perlas, acuérdense que son producidas por ostras, ¿no? Había dos tipos de concheros. Uno donde se encontraban moluscos de diverso tipo, caracoles, poliplacóforos,
almejas, y otro grupo donde solamente había ostras. Es evidente que ellos se estaban alimentando de una diversidad de organismos, pero también sacaban perlas, porque los concheros de ostras estaban separados y básicamente había ostras, más nada, ¿no? Y obviamente si fuera para comérselas, se las hubieran comido con los caracoles y las otras almejas. Pero no es así. Se ve que las perlas eran importantes para el hombre desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cuando Colón llegó a las costas de Venezuela en su tercer viaje y se encontró con los indígenas. Claro, en el primer viaje se había encontrado con los indígenas de la isla del archipiélago de las Bermudas. Pero los indígenas en Venezuela tenían collares de perlas y tenían también oro, collares de oro. Sin embargo, por los escritos que dejó, le dio más importancia a las perlas que al oro. Bueno, cuando vayamos a ver los moluscos en la formación de perlas, les voy a pasar unas diapositivas interesantes. En la conferencia que dio el profesor César Lodeiros el día martes, el Día del Océano, él habló sobre la potencialidad de las perlas. Como quedó grabada, yo se las y es un poco larga, ¿no? Dura 40 minutos. Voy a ver si la consigo y se las paso a su WhatsApp. Los que no tuvieron chance de asistir, ¿alguien asistió el martes a la serie de conferencias de 9 a 12 del mediodía? No, profe, yo por motivos de trabajo. Claro, pero son 40 estudiantes. ¿Alguno asistió? ¿Alguna de las muchachas? Bueno, no importa. Profe, yo sí asistí. Ok. ¿Te gustó la charla de las perlas? Pues le comento que no se podía al principio, había bastante inconvenientes, pero después se me cortó el internet. Ok. Bueno, estuvieron muy interesantes. Las charlas sobre tiburones fueron muy bonitas. Pero la charla de las perlas realmente es una exquisitez, ¿no? Una fotografía hermosísima. Y habló pues mucho de historia, y la historia de América, cómo los europeos se dedicaron más a vivir en las islas, producto de la explotación de perlas, que a la explotación del continente que lo tenían al lado, ¿no? Venezuela fue ocupada por los europeos varias décadas después de que habían llegado a las costas de Venezuela, y eso porque las perlas los tenían entusiasmados, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el estudio de los moluscos. Los moluscos están divididos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. No las vamos a estudiar todas, pero sí vamos a verlas muy por encima, algunas de ellas, pero intensamente otras, sobre todo las que tienen uso comercial y sirven de alimento para el hombre, ¿no? Entonces vemos los monoplacóforos, se los vamos a estudiar, los poliplacóforos también, los aplacóforos solamente los vamos a ver, los gasterópodos son los caracoles, los bivalvos los vamos a estudiar en detalle, los escafópodos los vamos a ver muy por encima, y los cefalópodos también vamos a ver intensamente, los pulpos y los calamares, por el papel que juegan, no solamente en el ambiente, en el ecosistema, sino como son fuente importante de comida y de la economía de muchos países. Aquí vemos un monoplacóforo. Por la parte dorsal parece una lapa. No sé si ustedes identifican las lapas, pero las vamos a ver cuando vayamos a Guardasquillo. Son los caracoles, los gasterópodos, forman esta estructuras enrolladas, como en espiral, como el típico caracol, pero también tenemos caracoles que tienen una cubierta uniforme, como vemos acá. Solo que cuando levantamos este organismo, este molusco, nos encontramos con una sorpresa, y es que están segmentados. Solo que los segmentos no están unidos como los anélidos, pero aquí sí vemos una serie de branquias. ¿Cuántas vemos? 1, 2, 3, 4, 5 branquias, ¿no? Vemos una boca, vemos un ano, el manto, el pie,
una cavidad palial alrededor de las branquias y los tenidios son las branquias, ¿no? El ano y la concha. Entonces, eso es lo que vemos cuando levantamos el caracolito. Este animal se consiguió pues, a cierta profundidad en las costas de Centroamérica. Aquí vemos los poliplacóforos, lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Les presento a los poliplacóforos, se llama poliplacóforo porque la concha está dividida, fíjense que aquí arriba a la derecha tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. La concha pues está articulada y tiene un velo que rodea con una cantidad de protuberancias. Algunas veces crecen algas sobre ellos, ¿no? Abajo vemos un poliplacóforo muy, muy bonito, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas divididas, la concha divide en 8 placas, ¿no? Aquí vemos los escafópodos, son unos animales pequeñitos, pueden tener unos 2, 3 centímetros, viven enterrados en la arena y muchas veces ustedes van caminando por la playa y se consiguen estos tubitos. Fíjense cómo tiene un pie, tiene los captáculos, unos tentáculos, que les sirven también para la respiración. Ellos son un tubo hueco y sobresalen de la superficie, hacia la superficie por donde circula el agua de mar. Se los van a conseguir, cuando uno va caminando por la playa, uno se consigue estos que parecen unos espinas, pero cuando las volteas ve que no son sólidas, sino que son huecas y obviamente son de un escafópodo. Los aplacóforos pues perdieron completamente la concha, igual que los pulpos, que eso vamos, ¿no? Los calamares todavía les queda un poquito de concha, pero que perdió la carbonato de calcio, solamente tiene quitina, y el Nautilus es un cefalópodo muy primitivo, que tienen la concha completa, ¿no? Pero este animal, los aplacóforos perdieron completamente la concha, vemos que tiene una cámara, un surco ventral, la boca y efimenia se llama el animal, ¿no? Aquí vemos los caracoles, hay algunos que tienen concha, este tiene pulmón, este es un caracol pulmonado, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, este caracol perdió completamente la concha y tiene esta branquia que sobresale, estos colores muy llamativos. Estos animales comen hidrozoarios y son capaces de mantener intactos los nidarios, de tal manera que él coloca los nidarios en la superficie de esta branquia y el animal, cuando trata de comérselo, cualquier depredador que trate de comérselo, pues se va a encontrar con una sorpresa, y es que los nidarios, los nidocitos se disparan como si estuvieran atacando una medusa o una anémona. Abajo vemos una colección de caracoles. Algunos pues se comen. El de arriba es el escargot, que típicamente en Francia pues se cocina. Aquí fue introducido en América y pues, ha causado también muchos problemas porque se dispersa y comen, sobre todo en las plantaciones de tomate, lechuga. Cuando caen estos caracoles, pues acaba con las plantaciones. Los de abajo son caracoles marinos. Los murícidos, el que está al medio, son unas conchas muy bonitas, son animales depredadores y pues alcanzan cierta talla y se comen, ¿no? Bien, aquí vemos el caracol más grande, el Strombus gigas. Vemos un conchero. Estos concheros fueron dejados en una de las islas frente a Venezuela y vemos cómo las personas que ocupaban esta zona por miles de años, estas islas, pues iban consumiendo estos caracoles y iban acumulando las conchas, ¿no? Aquí parece un señor, aquí arriba a la derecha aparece alguien caminando, ¿verdad? Pero es el animal, es el pie, el opérculo, los tentáculos, los ojitos y la boca, como se protruye, ¿no? Los bivalvos, vamos, aquí vemos una almeja arriba a la derecha, vemos los ojitos, las estructuras captadoras de luz. Ellos no forman imagen, pero sí captan luz. Abajo a la derecha vemos los mejillones que viven pegados a las piedras, y abajo a la izquierda vemos pues ostras, vieiras, espondylus. Arriba a la izquierda vemos las maves. Las maves son medias perlas en conchas etéreas.
Ellas pueden formar perlas o pueden formar maves. Estas maves son artificiales, las preparan los estudiantes de la Universidad, de la Universidad Técnica de Manabí, colocan un trocito de concha, lo pegan con brujita y el molusco va a formar esta cobertura, va a cubrir el trocito que pusimos de carbonato de calcio, lo va a cubrir con nácar y va a formar esta media perla que luego uno puede cortar y hacer pues joyería con esto, ¿no? Aquí vemos una estructura medio rara y es un trocito plástico, un botoncito que se pegó y al igual el animal lo cubre con nácar. Esto lo hace en la Universidad Técnica de Manabí, como les decía, ¿no? Aquí vemos el último grupo, los cefalópodos, vemos los calamares, los pulpos, las sepias y los nautilus. Los pulpos pues carecen de concha, los calamares y las sepias tienen un remanente de lo que fue la concha alguna vez, y el nautilus pues tiene su concha completa, él va formando cámaras. Esto lo vamos a estudiar cada uno en detalle, ¿no? Aquí vemos un pulpo muy bonito, con esos colores. El pulpo pues tiene unos cromatóforos que cambian según se expanda o se contrae y le dan pues una coloración que mimetiza el ambiente sobre el cual él se posa. Bien, aquí estamos viendo uno de los usos comerciales de los moluscos. Arriba a la izquierda vemos las linternas chinas, literalmente, ¿no? En una foto de las linternas chinas, y cómo hemos adaptado esta tecnología para cultivar moluscos. Aquí a la derecha ven una linterna china, pero usada para criar ostras. Son bandejas recubiertas con una estructura central que las sostiene y recubiertas con una malla para evitar que los depredadores pues entren y se coman las ostras. También si estamos cultivando vieiras, las vieiras tienen la capacidad de nadar y evitamos pues que se vayan nadando, ¿no? Al medio vemos un banco de cultivo de ostras, solo que ahí están cultivadas en unas mesitas que permiten que sobre la mesita yo coloque ese sobre. Es un sobre construido con malla plástica. Yo coloco las ostras dentro y lo cierro con unas estructuras plásticas en los bordes. Estas estructuras plásticas me sostienen el sobre a la mesita y durante la alta marea, pues es cuando ellos abren y se alimentan. Aquí estamos viendo la playa en baja marea. Esto es en Francia. A la derecha vemos una persona sosteniendo un grupo de ostras pegadas a una cuerda. En estas balsas construidas con madera y flotadores, pues están cerca de un manglar a poca profundidad, pero suficiente como para que la cuerda no toque fondo, ¿no? Piensen que la cuerda, en el fondo va a haber estrellas, cangrejos, que se comerían las ostras, por eso no pueden tocar fondo. Y aquí abajo a la izquierda vemos un cultivo de mejillones, pero los mejillones se pueden cultivar como las ostras, colgándolos de una balsa o en estas estructuras horizontales. Fíjense que son palitos clavados y entre palo y palo coloco una cuerda con los mejillones. Bien, entonces, de esta manera los moluscos bivalvos se cultivan en varios países, incluyendo Ecuador. En la zona de playas, en General Villamil, y más al norte, cerca de Salinas, tenemos el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Acuicultura, ha apoyado varios emprendimientos de pescadores desde el año 2015 hasta ahora, y ellos cultivan ostras, las ostreas. La semilla se produce en el Senaín, en San Pedro, una hora antes de Santa Elena. Allí el laboratorio de la SPOL tiene los padrotes de ostras machos, ostras hembras, y producen el desove
las ostras cuando están maduras y uno les cambia la temperatura, pongamos que las tenemos a 28, le subimos a 34 por unos segundos y la ostra pues se estimula y desova. Y de esa manera pues obtenemos los espermatozoides y los óvulos. El cigote lo vamos a cultivar en unos tanques hasta que alcanza la etapa de juvenil. Algunos días después se los alimenta con microalgas y luego tenemos la fijación de las ostritas en unas estructuras plásticas. Como la ostra se fija permanentemente, esas estructuras plásticas luego me permiten separarla. Doblando el plástico, despego la ostrita y la vendo. Entonces, uno puede comprar pues por miles, ¿no? Compras 80.000, 100.000 ostras que luego vas a cultivar y 8 meses después pues vamos a tener la cosecha dependiendo del sitio donde las pongamos. Se colocan estas linternas chinas que ven arriba a la derecha. Ellas, las ostras, en Bahía, los investigadores de la Universidad Técnica de Manabí han cultivado las ostras y en 5 meses alcanza la talla comercial, mientras que cuando el cultivo se mantuvo en Puerto Cayo, por parte de la comunidad de pescadores de Puerto Cayo, alcanzaba la talla comercial en 8 meses. La gente de Puerto Cayo se vio con problemas porque habían colocado el cultivo, que es una cuerda que se coloca en el mar y se le ponen flotadores, ¿no? Boyas. De esas boyas pues me sostienen la cuerda y de ahí yo guindo las linternas chinas. Pero pasó un barco y se llevó las cuerdas y los pescadores tuvieron que volver a montar el sistema más cerca de la costa, pero cuanto más cerca de la costa lo pongan es peor, porque cerca de las piedras crecen los cirripedios, que son unos crustáceos que se le pegan a las estructuras sólidas, a los barcos, a los postes, a las piedras y obviamente también a las ostras. Entonces las ostras quedaban completamente cubiertas de estos cirripedios y no se podían comercializar así. Había que limpiarlas ostra por ostra con un cuchillo y para poderlas vender. Entonces los pescadores debían haber limpiado las ostras, pues si uno la ostra va creciendo y hay que cepillarlas, ¿no? Para quitar la epifauna que se le va formando, pero si no la limpiamos eficientemente, pues van a quedar cubiertas con los cirripedios y al final pues vamos a tener el trabajo intenso de poderlas limpiar. Y esto les pasó a los pescadores en Puerto Cayo y al final pues abandonaron el cultivo. Sin embargo, los pescadores que están hacia las zonas de Santa Elena y Guayas, cerca de Pozorja, pues ellos sí se han mantenido cultivando. Luego, además de Senaín, la prefectura de la provincia de Santa Elena montaron un segundo productor de semillas de ostras y eso pues ha permitido que se pueda abastecer mejor las demandas de ostras juveniles para los cultivos. Esperamos que eso se expanda y que aquí en Manabí pues volvamos a tener cultivos de ostras. En particular la facultad está apoyando el cultivo de ostras en Lihuiki. La prefectura junto con donde trabaja el profesor Ronald Zambrano, que ya no está con la facultad, pero seguimos colaborando con él. En el proyecto estamos pues el profesor Lubel Quijije y yo, y algunos estudiantes que hacen sus tesis allí en Lihuiki, en cultivo de ostras. Entonces esperamos que pronto la prefectura pues ceda el dinero para comprar las cuerdas y las linternas chinas y las ostras, ¿no? Y empecemos el cultivo y pues podamos contar con la posibilidad de que ustedes lo visiten cuando cursan las materias. Todos ustedes van a cursar 2 materias de pesquería y 2 materias de acuicultura. En algunas de esas materias pues van a poder visitar Lihuiki y ver el cultivo, cómo se hace, inclusive a lo mejor participar en las labores de mantenimiento para que estén entrenados en este tipo de labores que son importantes y como biólogos pues será una oportunidad de trabajo o de emprendimiento. Algunos de mis estudiantes, aún antes de graduarse, ya tienen emprendimientos, algunos se han dedicado al cultivo de tilapia y tienen pues sus lagunas o sus tanques donde cultivan y venden, ¿no? Esta también les facilita la posibilidad de hacer tesis en ese mismo tipo de tema. ¿Alguna pregunta con lo que hemos dicho hasta ahora?
Bueno, las balsas que ven a la derecha son muy importantes en España. España es el principal productor de mejillones del mundo y ellos tienen unas bahías con una inmensa cantidad de balsas, ¿no? Los mejillones son filtradores. La ventaja de cultivar moluscos bivalvos es que no hay que alimentarlos. Uno alimenta los padrotes y las larvas, pero luego que el animalito ya es trasladado al mar, el mar se encarga de alimentarlo. Y esa es la ventaja, ¿no? Que no dependemos de la pesca, del balanceado, del alimento balanceado para alimentar estos organismos. Cosa que sí, cuando cultivamos peces o camarones, pues tenemos que alimentarlos nosotros con balanceado, y ese balanceado tiene un componente pesquero, que es la harina de pescado, que se ha ido tratando de sustituir con harina de insectos o harina de vegetales, pero no se ha logrado todavía sustituir el 100%. Los ácidos grasos que son producidos por las microalgas, sobre todo diatomeas y clorofitas, no son producidos por otro organismo. Entonces, los copepos comen diatomeas, los peces comen copepos, y así vemos que los ácidos grasos poliinsaturados se pasan a través de la cadena trófica y llegan pues a los animales superiores, a los grandes peces o al hombre mismo, ¿no? Bueno, entonces si no hay preguntas, seguimos. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 8. Entonces, vamos a comenzar. Habíamos visto la fotografía del poliplacóforo. Aquí vemos un molusco hipotético. Este molusco pues no se ha descubierto, simplemente es un esquema de cómo se piensa que el molusco primitivo existió. Vemos que vamos a volver a buscar aquí vemos, ¿no?, el monoplacóforo, que tiene una sola placa, monoplacóforo, una sola concha, y tiene esta serie de branquias, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el esquema y vamos a ver que este molusco se descubrió recientemente, o sea, hace a lo mejor unos 20 años, mientras que este esquema que les estoy mostrando es mucho más viejo. Lo curioso es que se encontró que el esquema pues tenía cierto elemento de verdad, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces tenemos una concha única, entonces tenemos la boca está asociada con una rádula. La rádula es una estructura que raspa, tiene unos dientes y permite que el animal obtenga el alimento del sustrato. Es decir, él va raspando y va obteniendo las algas que crecen sobre el sustrato, y junto con las algas seguramente también los animales que crecen sobre las algas, ¿no? Algunos crustáceos pequeños, bacterias, y otros tipos de organismos, pero a fin de cuentas biomasa animal, ¿no? Entonces, tenemos luego el esófago y el estómago. En el estómago vamos a encontrar unas estructuras por primera vez que no las habían visto nunca ustedes antes, el protostilo.
Estos animales pues no mastican, bueno, la rádula extrae el sustrato en trocitos. Esos trocitos son mezclados con una especie de saliva por unas glándulas salivares que vamos a ver que van formando un cordón que lo ven acá como el saco, el estilo o el protostilo es un tubito cristalino que se forma en unas estructuras que están aquí al fondo, pero él va dando vueltas, él tiene cilios y los cilios le van dando vueltas. Al ir dando vueltas agarran el cordón mucoso y lo van enrollando. La acidez del estómago permite que el líquido, el mucus se vaya disolviendo y va liberando las partículas que son luego pues digeridas por las enzimas que están en el estómago, y de ahí sigue, pues vemos que sigue el intestino, y el intestino pues termina en un ano que está atrás en el animal. Aquí vemos la glándula digestiva, que es la que segrega las enzimas que van a permitir la digestión de estas algas, ¿no?, que el animal está comiendo. Entonces, en lo que se refiere al aparato digestivo, está claro, ¿no? Luego vemos, vamos a está aquí el hepatopáncreas. Esta glándula digestiva, en algunos organismos vamos a ver que es una mezcla entre el hígado y el páncreas. Por eso se llama el hepatopáncreas. En algunos animales está muy desarrollado. Lo vamos a ver tanto en moluscos como en crustáceos. Vamos ahora a ver el aparato circulatorio. Tenemos un ventrículo, una aurícula y unos ductos que van hacia el tenidio, la branquia. Y luego entonces la sangre se traslada hacia el celoma, que está relleno de líquido celomático, que es la sangre misma, ¿no? Entonces la sangre entra por unos orificios hacia el corazón la bombea hacia la branquia, y fíjense que mecánicamente el animal pues requiere el corazón básicamente para bombear el agua hacia la branquia y que se oxigene. De lo contrario, la branquia no funcionaría. Necesitamos una presión mucho más fuerte para que la sangre circule por la branquia. Vemos cómo el agua entra, tenemos el pie, ¿no?, el pie que está en contacto con el sustrato. El agua entra por la parte inferior, producto de los cilios que tiene la branquia, y sale por la parte superior. Al salir, también arrastra las heces que el animal está produciendo. Fíjense que el ano está colocado en el sitio por donde va saliendo el agua. También vemos el nefridio, el nefrostoma, que entra en la cavidad del celoma, la cavidad celómica, y de ahí extrae el líquido celómico junto con todos los minerales que puede haber allí, ¿no? Entonces, en el transcurso entre la boca, el nefrostoma y el nefridioporo, hay una reabsorción igual que en el riñón nuestro. Se reabsorben las sales, se reabsorben los aminoácidos, los carbohidratos monosacáridos que pueden estar en el celoma y se reinyectan a la sangre. Y el resto de los productos nitrogenados pues son expulsados a esta cavidad donde el agua está fluyendo hacia afuera. Entonces vemos que el celoma ha quedado reducido a la cavidad que rodea el ventrículo, pero el sistema circulatorio es abierto. O sea, solamente funciona, la sangre circula por ductos cuando va hacia la branquia, pero luego ella baña internamente los órganos, y es lo mismo que vamos a ver en crustáceos. Vemos ahora el sistema gonadal. La gónada pues está aquí localizada y libera pues los espermatozoides o los óvulos. Son animales, algunos son hermafroditas, muchos son gonocoristas, machos, sexos separados, y liberan las células germinales, óvulos y espermatozoides, a la cavidad paleal, donde son expulsados al medio exterior y allí pues se fecundan. Hay algunos
moluscos que tienen fecundación interna, como los cefalópodos, algunos caracoles también. Pero los moluscos bivalvos, ellos liberan las células germinales al agua. ¿Qué nos queda? Bueno, en la parte nerviosa. Vemos que tiene dos cordones nerviosos, uno que inerva los órganos y otro que inerva la parte dorsal, el pie. Y un anillo nervioso que se constituye alrededor del esófago, que ya lo hemos visto en otros grupos. Yo pienso que esto es todo lo que es toda la estructura. Bueno, nos faltaron estos músculos que son la reminiscencia de la segmentación, los músculos segmentados y las branquias segmentadas. En este caso vemos una branquia, pero el animal, como vimos en el monoplacóforo, tenía una serie de branquias, 7 en particular. Aquí estamos viendo cómo funciona una, pero todas funcionan de la misma manera. Bien, entonces esta segmentación la vamos a ver en el monoplacóforo, pero ha desaparecido en la mayoría de los moluscos que actualmente tenemos en el planeta. Bien, vamos a ver cómo funciona la rádula. ¿Me permite un momentito que voy al baño? Bien, entonces vamos a ver la alimentación en los gasterópodos. Arriba vemos la rádula, vamos a ver la morfología de la rádula. Primero tenemos una glándula salival que va a producir pues, el mucus que hace falta para que las partículas queden consolidadas en ese saco mucoso. Vemos entonces la membrana de la rádula, tenemos el saco de la rádula donde están las células que le van a dar origen a la rádula. La rádula se va gastando y las células que están en la base de este saco de la rádula pues permiten su formación. Luego tenemos un músculo que la saca y un músculo que la retrae. Entonces, mecánicamente, el animal, esto es como una correa transportadora, la proyecta, vemos que en la imagen al medio, la rádula va saliendo y vemos cómo va actuando, raspando. El músculo saca y mete la rádula y va raspando entonces la superficie de las piedras. La glándula salivar va produciendo el mucus, que a la derecha vemos cómo las partículas en verde pues van siendo desprendidas y se forma entonces ese cordón mucoso que va a ser absorbido, enrollado por el protostilo. Entonces, lo importante es que tenemos unos músculos que sacan la rádula y músculos que meten la rádula, y de esa manera funciona. La rádula, ven que tiene dientes y los dientes cambian de forma. Entonces, aquí, según la forma, pues va a producir un ruido especial y uno puede poner un micrófono pegado a la piedra para captar el sonido del animal raspando y de acuerdo con el sonido podemos saber qué especie es, porque distintos animales tienen diferentes rádulas y las rádulas van a producir distintos sonidos. Vamos a ver, seguimos con ahora vamos a ver el monoplacóforo. Vemos la serie de
de branquias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso. Vemos, bueno, la boca y el ano, ¿no? Un intestino, las branquias, vemos el tentáculo preoral, la comisura cerebral que está rodeando al esófago, vemos el estatocisto. El estatocisto le permite al animal conocer en qué posición está. Nosotros tenemos, no tenemos estatocistos, pero tenemos qué. ¿Cómo nos enteramos nosotros de qué posición tenemos con respecto a la superficie terrestre? Lady, ¿se te ocurre? ¿Qué parte de nuestro cuerpo nos permite saber en qué, si estamos acostados o estamos levantados? Lady, abre el micrófono. ¿Lady o David? Lady Bermúdez. Ah, ya. Sí, dígame, es que no le escuché bien. 2 veces repitió, pero... ¿Cómo sabes tú por qué estructura de nuestro cuerpo sabes si estás levantada o estás acostada? ¿O te inclinas? ¿La columna? La columna, no. Tú percibes la posición que tienes, algo Me más inclino. arriba de la columna. Está en la cabeza. Pero ¿qué estructura de Ah, El cerebro. Bueno, el cerebro sí, pero la estructura que permite que el cerebro se percate de qué posición tenemos con respecto a la gravedad. No son las neuronas. Bueno, sí, son unas neuronas, pero las neuronas inervan una estructura, y esa estructura es lo que quiero que me digan. Nosotros no tenemos estatocisto, sino tenemos estas estructuras que es lo que quiero que me describan. El oído, ¿cómo está dividido? El oído humano. A ver, Valentina, dime cómo está dividido el oído humano. Pico, abre el micrófono. Bueno, no hay manera que Valentina nos ayude. Lucía, ¿te animas a ayudarnos? Oído externo, oído medio y Dígame, oído profesor. interno. Ok, bueno, ya me dijo alguien que no sé quién es. Oído medio, oído externo, oído Sí, interno. Lucía, el oído interno. ¿Qué estructuras conoces tú del oído interno? el oído interno. Ajá. Los huesecillos propios. Ese es el oído medio, pero los huesecillos tocan una pared que conecta con el oído interno, y el oído interno tiene una serie de estructuras. Una se llama el caracol, y delante del caracol hay ¿qué? Bueno, esto se ve en primaria, pero se ve que se les ha olvidado la morfología humana, pero es necesario que la recuerden. Entonces, ¿a alguien se le ocurre que hay delante? ¿No sería el vestíbulo el que mantiene el equilibrio? Sí, pero el vestíbulo está formado por unas estructuras, que son 3. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Son unos canales, los canales semicirculares, que están orientados vertical y horizontal, de tal manera que y tienen agua y tienen cilios. Entonces, según la posición que pongamos la cabeza, el agua se mueve en una dirección o en otra, y los cilios percatan del movimiento del agua, y de esa manera el cerebro, a través de las neuronas auditivas, del nervio auditivo, pues se percata de qué posición estamos, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, lo que se mueve con la gravedad es el agua de los canales semicirculares.
Lo que se mueve con la gravedad, en el caso de este animal, el monoplacóforo, es una piedrita que se llama el estatocisto. En los peces tienen estatocisto también. Debajo del cerebro tienen la cavidad óptica, donde hay 3 piedritas. Las piedritas son los otolitos, que son 3, uno muy grande, la sajita, y las otras 2 piedritas, estoy tratando de acordarme cómo se llaman, tienen nombres en latín, pero bueno, sajita es el más importante porque es el más grande y es el que usamos en los estudios de edad y crecimiento de los peces, porque a medida que el animal va creciendo, va colocando más carbonato de calcio en el hueso, en todos los huesos, vértebras, en los huesos de las que activan las aletas. Pero como el hueso del oído es tan pequeño y finito, lo podemos ver más fácilmente bajo la lupa. Igualmente pudiéramos ver los estatocistos de este monoplacóforo. Bien, entonces ya vemos que tenemos el aparato respiratorio, que son las branquias. Las branquias están presentes en un canal. Ese canal se llama el canal paleal. El agua se mueve producto de los cilios de las branquias, entra por arriba y sale por abajo, y al salir expulsa las heces y el nefridio poro, que no lo estamos viendo aquí. Ah, no, aquí está el nefridio, pero que no veo las branquias. Bueno, entonces, este es un animal seriado. Vamos a ver qué elementos tiene seriados. Ya habíamos visto que tiene las branquias, que no las estamos viendo. Aquí vemos los nefridios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las gónadas también seriadas. Vemos 1, 2 gónadas. ¿Qué más vemos seriado? El músculo retractor del pie. Y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la segmentación en este animal, mira las branquias, no me veo fijado que están a la izquierda, ¿no? Aquí mostrarán 1, 2, 3, 4, 5 branquias. Entonces, la segmentación en este molusco primitivo, pues persiste. Esta segmentación pues se va a perder en los animales más avanzados, donde vamos a tener una sola gónada, un solo nefridio, o un par de nefridios, o un par de branquias. Entonces, lo importante es que este animal, cuando se descubrió, pues permitió hacer la conexión entre anélidos y moluscos. Nos faltaba ver en la boca, luego tenemos el ventrículo y la aurícula, y el sistema, pues, el sistema venoso, el sistema sanguíneo, que es abierto, ¿no? Bien, el siguiente grupo que vamos a ver son los poliplacóforos. Hay algunos poliplacóforos, como el criptogitón, que vemos aquí arriba a la izquierda. La concha es cubierta enteramente por el manto. Aquí lo vemos a la derecha, fíjense qué grande es, casi ocupa 1/4 de tamaño. La mayoría son pequeños, ¿no? La mayoría lo vamos a ver aquí a la derecha. Lo vamos a ver personalmente cuando vayamos a la playa de Barbasquillo. Vamos a levantar las piedras y vamos a ver los poliplacóforos allí. En una oportunidad, uno de mis estudiantes estaba haciendo un estudio de los poliplacóforos y él se sentó a observar al animal, porque la idea era que observaran los animales durante un tiempo y describieran qué hacía el organismo, cómo caminaba. Y lo curioso es que el estudiante se sienta delante de la piedra donde el agua no llega, pero estaba el poliplacóforo allí parado, ¿no? Pegado a la piedra. Del otro lado de la piedra rompían las olas y él oía cuando la ola rompía. Cuando la ola rompía, el animal se levantaba.
y luego el animal volvía a sentarse sobre la piedra. Luego volvía a romper otra ola y el animal se volvía a levantar. ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Por qué el animal se levantaba cuando sentía el ruido, el sonido que producía la ola en la piedra y se levantaba? ¿Por qué se levantaba? Para poder alimentarse, ¿no? Bueno, ellos se alimentan moviéndose. Con la rádula van raspando estas manchas verdes y rojas que ven sobre la piedra, son algas. Son algas rojas o algas verdes. Esos son los que alimentan al animal. Y él para alimentarse pues se va desplazando, pero este animal, cuando el estudiante lo estaba observando, el animal estaba quieto, él no se desplazaba, solamente se levantaba el manto y lo volvía a colocar sobre la piedra. Pero cada vez que la ola rompía, el animal se levantaba. El pie quedaba pegado, lo que se levantaba era el manto sobre la piedra. ¿Qué relación hay entre la ola y el levantamiento del manto? ¿Cómo respira ese animal? Mira la cavidad paleal, vean la persona que está sosteniendo este poliplacóforo, vean la cavidad paleal, ¿no? Es un canal, las branquias no se pueden ver bien, pero el canal sí, que está lleno de agua, por cierto, ¿no? Entonces, si la ola estuviera rompiendo y el animal estuviera sumergido, cuando la ola rompe, el animal se levanta y el agua pudiera haber circulado por las branquias y el animal pues captaría el oxígeno que necesita. Por eso cada vez que rompía la ola, el animal se levantaba. Cuando pasaba un tiempo, el animal volvía a sentarse sobre la piedra. Otra ruptura de ola, el animal se volvía a levantar. Y de esa manera, si el animal estuviera recubierto por agua, lo curioso es que estaba seco. O sea que el animal sentía la ruptura de la ola y reaccionaba y se levantaba. Bueno, seguimos. Aquí vemos entonces un poliplacóforo, vemos la boca, la rádula está adentro, vemos el agua como circula por el canal paleal a lo largo de las branquias y al final pues expulsa, expulsa las heces y los productos nitrogenados, porque vemos el ano que está aquí, vemos el nefridioporo, el gonoporo también. O sea, tenemos aquí hemos reducido los nefridios que antes los veíamos seriados. Aquí, bienvenido Oscar, no te había visto. Treviño. Hemos reducido, mantenemos las branquias, ¿no? La branquia seriada, pero el nefridio, que antes lo veíamos seriado en el monoplacóforo, aquí lo vemos individualizado. Vemos un gonoporo y la cámara exhalante y la cámara inhalante de la branquia, ¿no? A la derecha vemos cómo funciona la branquia, ¿no? Las branquias son, cada una de ellas, cada una de las branquias que estamos viendo acá, veamos entonces ahora, individualicemos una, tenemos un vaso aferente, o sea que el vaso que trae sangre, circula la sangre entre la parte de arriba y la parte inferior. El agua circula en sentido contrario. Y estos son los cilios laterales, que son los que ayudan a mover el agua, ¿no? Aquí vemos el músculo longitudinal que permite el movimiento de la branquia. Hay un nervio también que está a lo largo de toda la branquia. Entonces, ¿por qué el movimiento del agua en contracorriente es más eficiente? La sangre el agua circula por las flechas que están viendo. La sangre circula en el sentido contrario. Entonces, la sangre que se va oxigenando va consiguiendo agua con mayor contenido de oxígeno. La que tiene más oxígeno es la que está entrando por abajo, ¿verdad? Que es agua nueva, agua limpia. Y a medida que va circulando por la branquia, pues va perdiendo el oxígeno, pero de esta manera el organismo se asegura que la mayor cantidad de oxígeno se obtiene en contracorriente. Nosotros hemos usado este mismo sistema en el destilador, por ejemplo. El destilador de agua que tenemos en la facultad es una botella que se calienta eléctricamente
y ese agua produce burbujas. Las burbujas suben por un tubo que el agua se evapora. Solamente lo que se evapora es el agua, las sustancias, las sales quedan retenidas en la botella. Ese vapor de agua sube por un tubo en el destilador y va a pasar a un tubo frío. ¿Cómo logramos que el tubo se enfríe? Con agua corriente, pero el agua ingresa en sentido contrario a cómo va fluyendo el vapor. De esa manera, el vapor se consigue cada vez agua más fría a medida que va descendiendo y al final pues tenemos un recolector del agua destilada. Entonces, hemos usado los mismos sistemas que vimos en los animales, lo hemos usado para fines prácticos nosotros en las industrias, en este caso un destilador, pero muchas otras industrias usan sistemas contracorriente para lograr enfriar los motores o cualquier estructura que queramos enfriar, ¿no? Lograr el intercambio de energía entre una fuente caliente y una fuente fría. Ok, entonces vamos a ver ahora la morfología del poliplacóforo y recordemos el modelo postulado del molusco primitivo. Vemos la boca, un anillo nervioso alrededor de la faringe, vemos un cordón nervioso que va a lo largo del pie, mientras que de ese cordón nervioso se inervan los distintos órganos, pero hemos perdido el cordón nervioso dorsal, que antes veíamos en el modelo primitivo. Luego tenemos un esófago, una cavidad bucal, un esófago, un estómago, un intestino en el que se retuerce y al final un ano. Vemos una glándula digestiva, también habíamos tenido el hepatopáncreas. ¿Qué más vemos? Bueno, el saco radular, igual que lo teníamos en el molusco primitivo, el saco subradular, la cavidad bucal, la glándula salivar izquierda, así que hay una derecha también, el anillo nervioso, la branquia, ok, en cuanto al aparato digestivo, la gónada, vimos que en el poliplacóforo, el monoplacóforo estaba segmentada, aquí vamos a tener una sola gónada y un solo gonoporo que vemos que drena hacia la cavidad paleal. El nefrostoma, el nefridio, vemos que tenemos el nefrostoma que toma la sangre de la cavidad donde está el ventrículo. Ellos tienen un sistema circulatorio abierto, o sea, todos los órganos que ven acá están bañados en sangre. Esa sangre va a entrar a la aorta dorsal, vemos aquí este tubo que está por arriba, ese tubo tiene unos huecos por donde va a entrar la sangre, va a caer al ventrículo, luego las aurículas van a permitir que la sangre fluya hacia las branquias y las branquias pasa a la cavidad general donde va a bañar los órganos con agua, con sangre oxigenada. El nefridio va a tomar esta sangre del pericardio, o sea, la cavidad que rodea al corazón, y va a tomar ese líquido, luego lo va a reabsorber las sustancias que pueden ser de interés para el animal, y los productos nitrogenados van a ser expulsados por el nefridioporo, que lo ven que llega aquí a la cavidad paleal. Entonces, en la cavidad paleal tenemos el ano, el nefridioporo y el gonoporo. ¿Qué más vemos? Bueno, vemos el pie, la gónada, eso es todo lo que... las placas, ¿no? Las placas divididas, la concha dividida en placas, ¿no? Eso es todo. Bien, los aplacóforos, pues no hay mucho que ver, ¿no? Aunque internamente no lo está mostrando, pero solamente se los muestro. Vemos que tiene las branquias reducidas a un par de estructuras y el pie también muy reducido. Aquí vemos vemos el pie, el surco paleal y la cámara posterior. Es un animal muy, muy simple.
Ok, vamos a comenzar ahora con los caracoles. El caracol primitivo tenía pues, lo vemos a la izquierda, vemos la cabeza, la cavidad bucal, el esófago, el estómago, la aurícula, el ventrículo y la cavidad paleal en la parte trasera, igual que el molusco primitivo. Sin embargo, este animal sufrió una torsión. La torsión permitió que se colocara las branquias encima de la cabeza y de esa manera adquiriera mayor eficiencia para los procesos que estaba viviendo ese animal en la época en que se formaron. Entonces, aquí vemos cómo es posible que el caracol haya partido de un caracol con una concha única y cómo se fue torsionando lo vemos en vista lateral, cómo se fue torsionando la concha y aquí en vista frontal. Entonces, la cavidad paleal, antes de la torsión, tenía la concha dirigida hacia la parte frontal. Vemos el espiral encima de la cabeza. Luego de la torsión, el espiral quedó hacia atrás y la cabeza quedó libre. Pero entonces las estructuras del cuerpo sufrieron este proceso de torsión. Ahora tenemos entonces las branquias colocadas encima de la cabeza. Como parte del proceso vamos a ver que también se van a perder una de las branquias, ¿no? Aquí vemos la estructura, la morfología de un caracol por debajo, una lapa. Vemos pues la boca, los tentáculos sensoriales. Vemos que la concha es una sola concha, el manto que rodea la cavidad paleal, el pie, el gran pie. Y este animal pues sufrió torsión. A pesar de que es una sola concha, sufrió torsión porque ahora miren dónde tiene las branquias, la tiene encima de la cabeza. Por supuesto, el ano también quedó encima de la cabeza, pero ¿cómo evita el animal que los productos de desecho no le caigan en la boca? Pues la corriente de agua circula de tal manera que arrastra, vemos que encima de la cabeza, la corriente por una parte va hacia la derecha y hacia la izquierda, pero encima de la cabeza va hacia un solo lado. De tal manera que baña la branquia y sigue, y vamos a tener entonces el nefridioporo y el ano, lo vamos a tener aquí arriba, encima de la cabeza. Los abalones. Aquí en Ecuador no tenemos abalones, pero en otros países, en Chile, en Perú, California, México, es un molusco muy grande. Imagínense un caracol del tamaño de la mano, ¿no? Sí, más o menos, ese sería el tamaño de un abalone grande. Tiene un enorme pie, tiene altísimo valor. Piensen que el permiso de pesca en Australia para explotar abalones cuesta $1 millón australianos. El dólar australiano está alrededor de 75 céntimos de dólar norteamericano, pero de todas maneras un permiso de pesca de $750.000 les revela a ustedes que es un producto de muy alto valor. Y así ganarán que pueden darse el lujo de pagar $750.000 de permiso, y creo que solamente emiten unos 20 permisos al año, ¿no? Al sur de Australia. Entonces, estos animales pues tienen un enorme interés económico. En California, pues los pescábamos, uno iba con una espátula y cuando veías un abalone que tenía la talla adecuada, pues metías la espátula rápidamente debajo del pie y sacabas el abalón y te lo colocabas en el saco. Había permiso para sacar a lo mejor 2 abalones por persona por día. Y luego pues lo sacábamos de la concha.
la concha aquí la ven a la izquierda, vemos que tiene unos huequitos. Esos huequitos es por donde entra el agua y el agua luego sale, entra por unos huequitos y sale por otros. Y los huequitos a medida que el animal crece pues se van sellando. Entonces sacamos la concha y quedaba pues el enorme pie, quitamos las vísceras y luego el enorme pie había que caerle a golpes, porque aquello es duro. Es muy sabroso, ¿no? Pero realmente agarramos un martillo de madera y lo golpeamos hasta que quedaba más o menos blando y luego lo picábamos en trozos y luego se ponía a la plancha o se ponía al humo y se ahumaba, ¿no? Y realmente es exquisito, pero primero hay que golpearlo mucho para poder ablandar aquel pie, ¿no? Entonces, veamos la morfología. Tenemos bueno, el enorme músculo retractor, el manto, el pie que está en la parte de abajo. Vemos luego entonces los tentáculos anterior, el tentáculo mediano, el tentáculo posterior, con ojo, el tentáculo posterior tiene un par de ojitos. Esos ojos se forman imágenes. Luego tenemos entonces la branquia izquierda, la branquia derecha y el ano que está en esta zona. ¿Qué más vemos? La glándula hipobranquial izquierda, la glándula hipobranquial derecha, la posición del riñón izquierdo, el pericardio, el pie y la glándula pedial. Entonces, bueno, todas las estructuras que vimos en el poliplacóforo, pues las vamos a encontrar aquí, solo que producto de la torsión, el animal pues tiene, encima de la cabeza, pues tiene la branquia. Aquí vemos cómo okay. En el libro ven las imágenes completas. Aquí vamos a ver cómo un arqueogastrópodo, cómo le dieron origen a los caracoles actuales, ¿no? Entonces tenemos un arqueogastrópodo, los prosobranquios, ¿no? Los prosobranquios serían los animales más primitivos, los gasterópodos más primitivos, le dieron luego origen a Aliotis es el abalone, la lapa es el abalón, la lapa son las que tienen a la izquierda, vemos que tiene dos branquias y la concha está perforada. Entonces vemos que el agua entra por la base de la concha y sale por arriba después de bañar la branquia, ¿no? Que no se puede leer bien. No, miren, vamos a ver esto después porque no se puede ver bien. Vamos a saltarnos esta parte, yo luego se las explico de mejor forma. Pero vemos que, bueno, aquí está. Los arqueogastrópodos entonces le dan origen a los aliotis, a los abalones, a las lapas perforadas y a las lapas que tienen la concha única, ¿no? Una branquia bipectinada y corrientes de agua oblicuas, o sea que el agua entra por un lado y sale por el otro. Luego esto le dio origen a los los mesogastrópodos perdieron un lado de la branquia, les decía que con la torsión se fue perdiendo las dos branquias y al final queda media branquia nada más. Vemos que una branquia monopectinada comúnmente de agua, el agua entra de forma oblicua. Aquí vemos los arqueogastrópodos, bueno, los arqueogastrópodos le dieron origen a los arqueogastrópodos de agua dulce. Y luego vamos a ver, la siguiente imagen son los pulmonados. Los caracoles pulmonados, ellos
perdieron las branquias y se desarrolla una cavidad encima de la cabeza, que es el escargot que les mostré al principio de la clase, donde tenemos vemos estas ramificaciones que estamos viendo acá en este caracolito, que le dan origen a la manera como el animal capta el oxígeno del aire. Los opistobranquios son una forma central parecida a acteón, desarrolla un opérculo, una sola branquia plegada en el lado derecho. Esto le dieron origen a los nudibranquios. ¿Se acuerdan el caracolito que era azul, que tenía una branquia dorsal con muchos colores? Esos son los nudibranquios. Ellos perdieron la concha y las branquias pues son desarrollo secundario. Bueno, quedan pocos minutos, no vamos a ver los pelecípodos porque es demasiado material para un solo día. ¿Hay dudas, preguntas sobre estos animales o sobre su uso comercial o potencial que tenemos aquí en Ecuador? Bueno, yo quería verificar si Ana Mariusi llegó. Sí, profesor, presente. Ajá. Maite Milena. Luis Miguel Ávila. Jorvin Joel Bailón. Presente. Jorvin Joel está presente. Edwin Adrián Castro. Melanie Nicole. Buenos días, presente. Carlos Eduardo Delgado. Buen día, presente. Yulisa Yamilet. Buen día, presente. Yuseli Elizabeth Pinargote. Presente. Ajá. Carlos Javier Santana está presente, ¿no? No, perdón. Kevin José Rivera. Presente, profe. Ajá. Alison Michelle Toala. Alison. Y Oscar Triviño, pues nos visita. Oscar, ¿qué te había pasado? Oscar, ¿estás presente? Bueno, yo lo vi, así que estaba presente, pero ya no está. José Hugo Vera. Presente. Ok, esos son todos, ¿no? ¿Hay alguien que esté y que no haya nombrado? Bueno, entonces vamos a parar. Nos vemos entonces el día jueves. El deber se los voy a pasar. Obviamente el deber no incluye los moluscos, va a incluir solamente hasta anélidos. Así que, bueno, sin más. Entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias, profe.